anotación de los estados contables de un ente. Ya hicimos lo principal, que era, o sea, no lo principal, lo previo, que era adecuar esos estados contables, la información contenida en esos estados contables. Lo que vamos a empezar a hacer ahora es, bueno, tenemos la información, hay que analizarla e interpretar. Voy a tratar de compartir con ustedes. Antes que nada voy a poner a grabar, espero que después ya la podamos subir. Y les voy a compartir también, grabar, This meeting is being recorded. les voy a compartir antes de que arranquemos el enlace para que firmen la asistencia, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Ahí está en el chat el enlace, ¿bien? Ya está, empezamos a grabar. Y bueno, decía, ahora ya si somos 39:40, entonces empezamos con toda la clase. Acá tenemos... ¿Están viendo el Excel? Sí, sí se ve. Sí, profe, Bien, sí se ve. perfecto. Nosotros lo que hicimos en la clase anterior es obtener el estado de situación patrimonial adecuado, X1, el estado de situación patrimonial adecuado, X2, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es empezar a hacer un análisis de estructura, ¿sí? Tanto vertical como horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tomar las cifras adecuadas, ¿sí? Como bien lo ven acá, y los vamos a ir analizando. Acá lo que estoy mostrando ya es el estado de situación patrimonial adecuado, ¿bien? Del X2 y del X1, ¿está? Y el estado de resultados adecuado del X2 y del X1, ¿bien? Es lo mismo que hemos encontrado en la clase anterior, nada más que en la clase anterior separado por rubro. Acá ya está todo expuesto ya como un estado de situación patrimonial de publicación. Entonces, lo primero que vamos a analizar es la estructura de inversión. ¿Cómo vamos a trabajar? Todo lo que está a la izquierda de la ocasión patrimonial, nosotros le vamos a llamar inversión. Y lo que está a la derecha le vamos a llamar financiación. La estructura de financiación. Esa estructura de inversión y de financiación va a tener determinada forma fundamentalmente en función de la naturaleza de la actividad de la empresa. Aquellas empresas que son financieras, por ejemplo los bancos, tienen mucha importancia en caja y banco. Aquellas empresas que son caja de bancos e inversiones temporarias. Por ejemplo, tarjetas de crédito, donde va a estar el principal rubro en créditos por venta. Si es una empresa comercializadora, en bienes de uso. Si es una empresa agropecuaria y los terrenos son propios, no, perdón, si es comercializadora, dije bienes de cambio, no bienes de uso. Si es una empresa agropecuaria o industrial, ¿sí? O una constructora donde tenga mucha maquinaria y demás, el principal activo seguramente van a ser los bienes de uso. Las propiedades de inversión pueden o no existir en una empresa, ¿sí? Las empresas pueden trabajar con o sin propiedades de inversión. Es muy raro que una empresa trabaje o digamos, opere sin bienes de uso, sin caja y banco y sin créditos por venta, ¿sí? De la misma forma, en los pasivos o en la estructura de financiación, hay empresas que van a exigir que mucha de esa
de esa financiación sea propia, sea del patrimonio neto. Hay otras que van a permitir, porque es fácil acceso a deudas comerciales o a préstamos, van a permitir que la estructura de financiación sea mayormente del pasivo. No hay una estructura de financiación ideal, pero sí hay pautas, ¿sí? Sí hay pautas que nos van a dar a nosotros la idea de si la empresa está, si esa inversión está bien financiada. Y esas pautas, en la teoría se lo han dado, son las políticas sanas, ¿sí? Las políticas sanas. Volvemos acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar a grandes rasgos y vamos a decir, si el activo corriente es 116.000 y el activo no corriente es 94.500, el total del activo es 210.600. ¿Cuánto es no corriente? ¿Cuánto es corriente? El 55%. ¿Cuánto es corriente? El 44,87. ¿Cómo lo obtengo? Bueno, divido los 94 en los 210 y divido los 116.100 en los 210. Entonces decimos que en el X2 la participación en la estructura de inversión del activo corriente es del 55%, del activo no corriente es del 44,87. Lo mismo hacemos por el X1 y fíjense que los porcentajes son más o menos los mismos, ¿sí? Se mantiene, esa estructura de inversión se mantiene. Si lo vemos en una especie de foto, ¿sí? La selfie de la empresa, fíjense cómo la estructura de inversión más o menos mantiene su misma composición. Ahora fíjense, y yo me voy adelantando, cómo ha cambiado la estructura de financiación, ¿sí? Del X1, que es la derecha, con respecto al X2, que es la izquierda. Van viendo, ¿no? Que la estructura de financiación es distinta, ¿verdad? Hello. Sí, profe. Bien. Ese es un primer nivel de análisis. ¿Cómo está compuesto el activo no corriente, el activo entre corriente y no corriente? El segundo nivel de análisis, lo que hace es ya empieza a analizar el plazo, ¿sí?, de realización del activo corriente, ¿sí? ¿Y qué decimos? Perdón, del activo, no del activo, del activo. Nosotros decimos, sí, ese activo, ¿verdad? Son 210.600 y representan el 100% de la estructura de inversión. ¿Cuánto representa el activo corriente? ¿Qué opinan ustedes? Lo acabamos de sacar, ¿sí? 55 y 44. ¿Bien? Ahora bien, si tomamos, este es lo que sería un primer nivel de análisis, lo que acabamos de hacer acá, 55 y 44. Si vamos a un segundo nivel de análisis, tomando como base el activo corriente, vamos a decir, si el activo corriente, estos 110.600 son el 100%, ¿cuánto representa caja IBAN? A ver si alguien lo saca. El 6,20%. 6,20. Perfecto. ¿Cómo lo obtuviste? Dividiendo los 7.200 en los 116.100 y multiplicando por 100, ¿verdad? Es un Sí, porcentaje. sí, sí, sí. Perfecto. Las inversiones temporarias, un 2,15. Los créditos por ventas, un 46%. Los otros créditos, un 5,17. Y los bienes de cambio, un 40,48. Ya al final de la clase, Martino, vuelvo a pasar el enlace de la asistencia que está más arriba en el chat. Entonces, vamos repasando y decimos, bueno, ¿cuál es el activo
no corriente más importante y claramente créditos por venta y bienes de cambio. Esto quiere decir que la empresa es una empresa básicamente comercial que a su vez otorga financiación, ¿sí? Hay empresas que si no otorgan financiación prácticamente no venden y hay otras que no necesitan otorgar financiación y venden igual. Por ejemplo, las empresas de colectivo urbano, ¿sí? Esas no otorgan financiación, estas cobran, ¿sí? Digamos a su usuario. Por ahí tendrán algún tipo de convenio con el gobierno, donde sí el gobierno les paga más adelante, ¿sí? Pero sus ventas al público en general son de contado, ¿sí? No existe el crédito por venta. De igual manera, perdón, vamos a hacer el análisis para el activo no corriente. Y digo, si el activo no corriente, sí, esos 94.500 representan el 100, ¿cuántos representan los bienes de uso? Un 79. ¿Y cuántos representan la propiedad de inversión? Un 20,63 de lo que es el activo no corriente. Hay empresas que son de las pueden ser de la misma actividad y tener diferente fisonomía, diferente estructura. ¿Por qué? Porque capaz que una empresa comercial a sus bienes, a sus depósitos, los son propios, entonces tiene bienes de uso. Hay otras empresas que capaz que alquilan los depósitos, entonces no tendrá bienes de uso. Tendrá en el estado de resultado alquileres en vez de amortizaciones, ¿sí? Eso también tenemos que nosotros, a la medida que vamos conociendo el cliente que analizamos, vamos a ir estableciendo esas relaciones, ¿sí? En un segundo nivel de análisis, pero ya tomando como base el activo total, vamos a decir, si el activo total es el 100%, ¿cuánto es caja y bancos? Y vamos a dividir los 7.200 en los 210.600. Y decimos, caja y banco es 3,42, las inversiones temporarias van a ser 1,19, 2.500 dividido 210.600. Los créditos por venta el 25% del activo, los otros créditos el 2,85, los bienes de cambio el 22, y ahí vamos a volver a tener el 55. Si sumamos, vamos a tener el 55. ¿Sí? La suma de estos son el 55 que está acá. Los bienes de uso van a ser un 35,61 y los bienes de la propiedad de inversión un 9,26. Total, de vuelta, 35 más 9 van a ser los 44. Y la suma va a ser el 100%. Entonces, acá podemos decir, bueno, mira, los activos más importantes son créditos por venta, bienes de cambio y bienes de uso. Les diría que lo más normal dentro de lo que es la estructura de una empresa comercial pyme, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con el año anterior, ¿sí? Entonces decimos que en el año anterior, acuérdense, era 53,15 el activo no corriente, es decir, si yo divido en la estructura de inversión en un primer nivel de análisis el activo corriente respecto al activo total, es decir, 109 dividido 205, me van a dar los 53,15. ¿Sí? En lo que es la importancia relativa del activo no corriente, vamos a ver que ahora es de 46,85, algo que ya habíamos visto acá. ¿Sí? Vamos a un segundo nivel de análisis. Si tomamos como base el activo corriente del año X1, vamos a decir que caja va a ser alrededor de un 5, 6,22. Un poquitito más va a ser las inversiones transitorias, un 50 los créditos por venta, un 4,62 los otros créditos y un 32 los bienes de cambio. Si decimos que
el activo no corriente pasa a ser el 100%, los bienes de uso de ese activo no corriente van a representar el 79% y las propiedades de inversión el 20,75%. Si los comparamos año a año, más o menos, ¿sí?, la estructura también en su composición es la misma. Algunas diferencias en créditos por venta y algunas diferencias en bienes de cambio. Por eso los porcentualizo, ¿sí? En cambio, en el activo no corriente es prácticamente la misma. No hay la participación porcentual de los bienes de uso y la propiedad de inversión año a año, prácticamente no hubo, no tuvo variación. Ahora, si tomamos como base, ¿estamos hasta acá? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, profe, sí se entiende. Bien. Sí, el resto también. Bien, Sí, bien, Fabio, profe, bien, se Fabio. entiende. Profe, Sí, sí, bien. Ahora vamos a ver qué ocurre si tomamos como base total del análisis el activo total. Como base del análisis el activo total. Vamos a decir que ese 100% del activo, caja y bancos representan un 3. El año anterior, 3,42. Y es bastante parecido, ¿sí? ¿Para qué hago toda esta comparación? Después ya vamos a ver cómo lo comparamos horizontalmente. Porque en aquellas situaciones donde vea algo que me llame la atención, en vez de ser una luz verdecita o va a pasar a ser una luz amarilla, o si no una luz anaranjada y si no una luz roja. Fíjense, en las inversiones, ¿cuánto pasaron a ser? 3,40. Y el año pasado 1,19 y el líquido 1,19. Ahí hay algún tipo de situación que podría llamar la atención. Pero, ¿qué ocurre? Es tan poquita la participación que no me podría llamar tanto la atención. O sea, no sería algo tan que me inquiete tanto, ¿sí? Cuando vamos a ver los créditos por ventas, pasa a ser el 26,97. Y este año 25,37. También guarda una razonabilidad. Si vamos a ver los otros créditos, 2,45, 2,85, estamos dentro de los rangos. Los bienes de cambio, el 17 y este año el 22. Vamos a ver qué puede haber pasado ahí, qué pasa del 17 al 22. Si sumamos toda esta fila, me van a dar los 53,15. El año anterior, la participación de los bienes de uso era un 37, en este año un 35,6. Y la de las propiedades de inversión 9,72, 9,26. Vale decir que más o menos se mantiene. Quizás en bienes de cambio habrá que ver qué puede haber ocurrido que la participación porcentual se haya incrementado. ¿Sí? ¿Estamos acá? Sí, profe. estamos, Bien, profe. estamos. Vamos bien, vamos cayendo bien. ¿Cómo vamos a continuar ahora? Puede haber, acá vimos un primer nivel de análisis, que era el gran rubro. Segundo nivel de análisis que podíamos tomarlo como base de activo corriente y base de activo total. Y después puede haber un tercer nivel de análisis. ¿Sí? Los niveles de análisis se lo van a dar ustedes en función de las necesidades. Con 3 niveles de análisis creo que andamos bien. ¿Y qué vamos a hacer en el tercer nivel de análisis? Vamos a analizar, por ejemplo, la composición por cada rubro. Y este es un ejemplo. Vamos a tomar el rubro créditos por venta. 53,400 el total. ¿Están viendo ahí? ¿Y qué digo? Bueno, se compone de esta forma. ¿Está?
Profesor, el tercer nivel de análisis se elegirá de acuerdo a la importancia o la significatividad del rubro que queremos analizar o de la Exactamente. actividad de la empresa. Sí, la importancia y lo que ustedes les llamen la atención. Supongamos que acá, como les decía recién, los bienes de cambio me llaman un poquito la atención. Entonces yo digo, a ver, abrime esa información. ¿Cómo se componen los bienes de cambio? Suponete que es una empresa comercial y dirá, bueno, a ver, por ejemplo, un Frávega, ¿sí? Por dar un ejemplo. Bueno, la línea de blanca, donde están las lavarropas, las heladeras, los freezer, se tendrá determinada, por ejemplo, 17.000 pesos. Puede que sean millones, 17 millones de pesos, ¿no? Lo que son televisores tendrán 2 millones de pesos. Lo que son computadoras y tecnología, el resto. ¿Me entendés? Entonces vos ahí lo aperturás y vas viendo dónde se produce la mayor diferencia año a año. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, 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 gracias. Acá lo tenemos en créditos por ventas y decimos créditos por ventas, el 100%. Si se lo tomamos como, este, como base total, el total de los créditos, vamos a decir que los créditos por ventas, que son del 100%, el 57 está de deudores por venta en condición normal, el 38 morosos, el 2 en gestión judicial, y hay valores a depositar que representan el 2,25. ¿Para qué me sirve esto? ¿Sí? Porque si yo veo la foto hasta acá, yo digo de créditos por venta, ¿verdad? No sé en qué característica tienen esos créditos por venta. Si yo los abro acá, voy a tener más información, porque no es lo mismo, que opinan ustedes, que la mayor parte esté en deudores por ventas normales a que la mayor parte esté en deudores morosos o que peor aún, que estén en gestión judicial. ¿Por qué no es lo mismo? Porque el riesgo de cobro aumenta muchísimo. No es lo mismo dos empresas que tengan las dos 53.400 pesos de créditos por ventas y uno la tenga todo en situación regular y otro la tenga todo en gestión judicial. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, se comprende. Es más riesgoso aquellos que están todos en gestión judicial, porque ya empiezo a dudar si ese activo es un activo, que no sé si lo voy a cobrar. Y un activo que no se convierte en dinero no es activo. Si tomamos como base el 100% de este, de los activos corrientes, acuérdense que era 116.100, ¿sí? ¿Está? Vamos a decir que respecto del activo corriente, los deudores por venta representan el 26%, los morosos el 17%, el 1%, los deudores en gestión judicial, no hay valores descontados y los valores a depositar tienen el 1,03 respecto del total del activo corriente. Y si tomamos como base el activo total, que representaban, acuérdense, vamos a decir que el total de deudores por ventas representan el 25. Si yo divido los deudores por venta en el total del activo total, los deudores por venta representan el 25,36, que es lo que veíamos acá. Ese 25,36 es lo mismo que ese. Y este 45,99 es lo mismo que este. ¿Sí? Estoy concentrándome en el análisis. Entonces yo digo, si tomamos como base el activo total, que son 210,600, 210.600, ¿sí? Vamos a decir que los créditos por venta que están en condición regular son el 14%. Es decir,
Los 30.500 dividido los 210.600. Los deudores morosos van a representar el 9,73. Los deudores en gestión judicial apenas el 0,5% y apenas el 0,5% los valores a depositar. ¿Me explico? ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para ver si en el año, cómo van cambiando también las composiciones. Si el año pasado no tenía deudores morosos y ahora tengo deudores morosos, algo está pasando con la gestión de cobros o con la gestión de créditos. O estoy cobrando mal, o la empresa está cobrando mal, o la empresa está otorgando malos créditos. Créditos que no deberían ser otorgados, ¿sí? En ese caso, si estaría teniendo problemas de liquidez, digamos aquí a grandes rasgos, porque el análisis continúa, entonces tendremos que trabajar sobre los deudores morosos para agilizar el cobro de esos créditos. Claro, en realidad nosotros como analistas no, pero sí tendríamos que decirle a la empresa, si a nosotros Sugerirles, nos claro. contrata la misma empresa, decir, mira, acá tenés un problema. Seguramente tu problema de liquidez está porque hay un aumento de la morosidad que tiene alguna de estas dos causas. O estás otorgando créditos a gente que no cobra, o no hay una tarea de cobranza posterior a la venta, ¿sí? Cualquiera de esas dos situaciones pueden ser, ¿sí? Hacemos el mismo análisis para el año anterior y decimos, del 100%, los deudores por venta eran el 72, los morosos el 23, fíjense cómo pasa del 23 al 38, los deudores en gestión judicial el 4,5, ¿sí? Si tomamos como base el total del activo corriente, estos 50,75 son los que están acá, ¿sí? Lo pinto de amarillo. Vamos a decir que son estos. Vamos a decir que los activos corrientes, perdón, los deudores por ventas corrientes representaban un 36,58, los morosos un 11,89 y la gestión judicial un 2,29. Si tomamos el activo total, que son los 26,97, que son los que están acá, ¿sí? Vamos a decir que respecto del activo total, los deudores por ventas en condiciones normales son el 19,44, el 6,32 los morosos y el 1,22 los judiciales. Esto es, chicos, siempre relacionar el monto con el total, ya sea del activo total, del activo corriente o del rubro. Entonces, acá sí vemos, ¿no? Fíjense cómo la importancia relativa pasó del 23 al 38. Hubo un aumento de la morosidad. ¿Bien? Entonces, si yo quiero ser más inquieto, porque quiero saber qué pasa, puedo ir a un cuarto nivel de análisis y le digo, a ver, desdoblame o separame quiénes son los morosos de este año, quiénes son los morosos del año anterior, para ver si el problema es un solo cliente o si se le siguió vendiendo a un cliente que ya era moroso el año anterior o qué está pasando. ¿Me explico? ¿Estamos ahí? Sí, estamos, Sí, profe. profe. Bien. Ahora vamos a empezar a analizar la parte de la derecha, es decir, la estructura de financiación. La estructura de financiación ahí está. También de distintos niveles de análisis. El primer nivel de análisis, que es donde vamos a decir el total del pasivo más el patrimonio neto,
es 210.600 este año, este año y el anterior 205.750. Eso va a representar el 100%. ¿Sí? Entonces, vamos a decir, en este año, el pasivo representaba el 55% de la inversión, de la financiación, y el patrimonio neto el 44%. El año pasado, el pasivo representaba el 82% de la financiación y el patrimonio neto el 17%. Vale decir, ¿qué pasó? El año pasado, prácticamente bueno, la mayor parte, el 82% de la empresa estaba financiado por pasivo. ¿Sí? Y solamente el 17% era de los socios. Ahora esto se revirtió, digamos, se mejoró, porque el pasivo pasa a ser nada más que el 55-56% de la financiación del activo y el patrimonio neto el 44%. ¿Sí? Profe, ahí ya no se cumple con una de las políticas financieras sanas, ¿no? En el líquido, en la En el proporción de... X1, y el X1 menos. Sí, no se cumple con la política financiera sana de que el patrimonio neto tiene que ser mayor al pasivo. Sí, exacto, ninguno de los dos. Acá me he salteado un poquito el enunciado, pero bueno. Y lo que estamos haciendo es que con los datos del práctico 1, más o menos se lo dije, vamos a aplicar los distintos niveles de análisis del método estructural en ambos ejercicios. Es lo que estamos haciendo ahora. Después vamos a analizar aplicar el método horizontal y sacar conclusiones válidas de las causas de las variaciones. Y vamos a analizar y sacar conclusiones en relación a las políticas financieras adoptadas por la empresa. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Con los datos ajustados del práctico 1. ¿Sí? Los datos adecuados. Pero bueno, veo que más o menos se va siguiendo la idea, ¿no? En el segundo nivel de análisis, donde ya analizamos por plazo de exigibilidad, vamos a decir, el pasivo corriente es 55,60, ¿sí? Lo que acabamos de sacar acá, de la financiación. ¿Cómo se compone? Bueno, el 43%, si tomo como base total, la financiación, el 43% de la financiación, ¿sí?, es del pasivo corriente. Y el 11% es del pasivo no corriente. Ya me concentro, fíjense, por eso habla de exigibilidad, en lo que es en la financiación que es exigible. No estoy analizando la financiación que no es exigible. La financiación no exigible se llama patrimonio neto. La financiación exigible se llama pasivo. Si tomo como base el 100%, ¿estamos hasta acá? Si tomo como base el total de la inversión o el total de la financiación, que es lo mismo, obtenemos estos porcentajes. Si tomamos como base el pasivo, ¿cuál es el pasivo? El pasivo es solamente los 117.100. Vamos a decir que los 92.100 respecto de los 117.100 representan el 78%. Es decir, en el Tengo un año X2, alto volumen de pasivo que vence en el corto plazo. perfecto, tengo alta financiación externa y encima financiación externa exigible en el corto plazo, o sea, en el horno, ¿sí? En el horno con papas. ¿Estamos? Y el pasivo no corriente es el 21,35%. De la suma de estos dos, tomamos el total del pasivo. ¿Qué pasaba en el año X1? Si tomamos como base el activo más el pasivo, perdón, el pasivo más el patrimonio neto va a decir 82,65, es decir, toda la estructura de financiación. El pasivo, que era 146.050, el pasivo corriente, representaba el 71%. Ese 71%
luego se convirtió en un 43%. Es decir, en el año X2 estábamos mal, pero en el año X1 estábamos peor. ¿Sí? Estos 24.500 que representan el pasivo no corriente, en el año X1 representaban el 11,66% del pasivo total, ¿sí? De la No es financiación total. significativa la variación entre el X1 y Entre el un X2. año, exactamente, no hay demasiada variación en la variación porcentual, ¿sí? Si tomamos como base el total del pasivo, que ya es más chica, el total del pasivo es más chico, ya son los 170 en vez de los 205, el pasivo corriente tiene una participación del 85 y el pasivo no corriente una participación del 14. Es decir, el pasivo corriente representaba el 86% del pasivo y ahora solamente el 78%. Este año estábamos mal, pero el año pasado estábamos peor. Y la base del pasivo no corriente el año pasado era 14 respecto del total del pasivo y este año es del 21. Es decir, estamos mal, pero el año pasado estábamos peor. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bien. Voy un poquito rápido porque es extenso el práctico, ¿sí? Y hay que terminarlo hoy. Vamos a ir a hacer un tercer nivel de análisis. Es decir, bueno, vamos a analizar dentro del pasivo corriente, por ejemplo, cómo se componen, mejor dicho, dentro del pasivo corriente más no corriente. Fíjense, el segundo nivel de análisis lo vimos con la exigibilidad. Ahora ya no nos interesa la exigibilidad, sino la naturaleza. ¿Qué tipo de deudas son? ¿Sí? Comerciales, préstamos sociales, otras son previsiones. Entonces, si tomamos como base el total de la financiación, pasivo más patrimonio neto, va de vuelta a los 55,60. ¿Sí? Nosotros vamos a dividir los 58.000 sobre los 218.600. O sea, los 210.600. Es decir, lo que estamos haciendo es, ¿cuánto representan las deudas comerciales sobre el total del pasivo más el patrimonio neto? Dicho de otra forma, ¿cuánto me financian en total las deudas comerciales? Un 27,54. Los préstamos, ¿cuánto? Un 22,79. Las deudas sociales, un 14, 1,47. Y las otras deudas, un 3,8. ¿Sí? ¿Estamos? El resto de la financiación es patrimonio neto. Ahora, si tomamos como base el pasivo, ahí sí va a ser el 100, vamos a decir, a ver, las deudas comerciales un 49, los préstamos un 41, las sociales un 2,65 y las otras deudas un 6,83. La pregunta que les hago, ¿ustedes por qué piensan que uno hace este análisis? ¿Será lo mismo de verle a proveedores que a los bancos, que a los sueldos o a otros? No, no es lo mismo, pero también tenemos que ver la correlatividad entre la actividad de la empresa y el tipo de deuda que tenemos. Porque, Bien, por ejemplo, podría pasar que las deudas comerciales no sean tan significativas si es una empresa de compra y venta y, por ejemplo, que tenga los préstamos más altos que las deudas comerciales, que implicaría que ha tomado un alto volumen de préstamos con entidades bancarias. exacto. O incluso podrían ser préstamos hipotecarios o algo así. Bien, perfecto. Hay que hacer un análisis
integral y contextual de esto. En principio uno podría decir los préstamos son deudas más caras, los bancos tienen mucho poder de ejecución de estas deudas, con lo cual sería no recomendable tener tantos préstamos. Tendríamos que mejor irnos a deudas comerciales, es decir, en vez de deberle plata al banco, financiarme con los créditos. Pero alguien dirá, pero profe, capaz que hay una tasa muy barata, subsidiada, ¿sí? ¿Qué quiere decir subsidiada? Que en vez de que hay una parte que se hace cargo el gobierno o el banco tiene una promoción o lo que fuere, entonces me conviene tomar un préstamo y pagar de contado, porque de contado los proveedores me hacen mejores precios. Entonces todo se tiene que analizar con todo, no se puede analizar cada cosa de forma separada, ¿sí? Lo que sí tenemos que saber que los préstamos bancarios los bancos tienen mucha fuerza de cobro. Y como bien dijo nuestra compañera recién, a veces también hay que analizar si son préstamos hipotecarios, las tasas de financiación son más bajas, pero hay un bien que ha estado entregado con un derecho real, ¿no? O sea, que hay una fuerza de cobro por parte de la institución financiera muy grande. ¿Qué pasó en el año anterior? Las deudas comerciales eran un 82,65, mejor dicho, el total de la financiación, ¿sí? Si tomamos como base el total de la financiación, que eran 82,65, que acá estamos viendo en verdecito, ¿sí? Vamos a decir que las deudas comerciales eran 51%. Fíjense que guarda cierta relación. Las deudas bancarias, un 26%. Hay un aumento de deudas bancarias. Las deudas sociales bajaron y las otras deudas están también por debajo. Si tomamos el total del pasivo, vamos a decir que las comerciales eran un 62, acá fue un 49, los préstamos un 32, pasaron a ser un 41, las sociales 0,91 a 2,65 y las otras deudas 4,70 a 6,83. Vale decir que acá nos tendría que llamar un poquito la atención que hay menos deudas comerciales y más deudas bancarias. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la explicación? Si las deudas comerciales bajaron, o mejor dicho, se aumentaron los préstamos, porque el ejemplo es la explicación que nos dan, el ejemplo que le di, tomamos préstamos baratos para pagar de contado las compras, porque de esa forma los proveedores nos hacían un descuento muy grande. Vale, es una muy buena decisión. Ahora si dice, mira, tomamos préstamos porque la verdad no alcanzamos para pagar los sueldos, y bueno, ahí estamos en una decisión que nos va a llevar a la empresa a que se corte el flujo de fondos en algún punto, ¿no? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bien. Vamos a avanzar un poquito más en el tercer nivel de análisis y vamos a decir lo siguiente. Según la moneda, vamos a analizar según la moneda. Entonces decimos, del total del pasivo, ¿sí? Ya no me interesa si es corriente o no corriente, no me interesa si es una deuda comercial, si es una deuda financiera o lo que fuera. A mí me interesa cómo estoy endeudado. Del total del pasivo, que son los 117,100, ¿cuánto tengo en deuda en, en moneda extranjera? Y tengo los 30.000 de los proveedores en el corto plazo y y nada más en el año X1, ¿sí? Entonces, yo tengo en el año, perdón, en el año X2. En el año X2, yo tengo, mejor dicho, la empresa tiene un 100% de pasivo, ¿sí? Del cual el 74 es en moneda nacional y el 25, 26 es en moneda extranjera, ¿sí? ¿Qué pasaba el año anterior?
¿Qué pasaba el año anterior? Decíamos lo siguiente. El 100% del, del, este, del pasivo, ¿sí? En moneda nacional, ¿cuánto teníamos? El 64. Y en moneda extranjera, el 35. Si lo comparamos, vamos a decir que el año pasado el 64% del pasivo era en moneda nacional y ahora subió su participación al 74%. Fíjense que bajó el pasivo en términos nominales de 110 a 87, pero en términos porcentuales la participación del pasivo, el pasivo moneda nacional aumentó. ¿Y qué pasa? El pasivo en moneda extranjera también disminuyó en valores absolutos, valores nominales, y disminuyó también en valores este, relativos, ¿sí? Entonces, ¿para qué me interesa saber esto? ¿Qué riesgo hay ahí implícito? La exposición al tipo de cambio. La exposición al tipo de cambio, ¿sí? ¿Y por qué la empresa, que lo saben, van a meterse, van a endeudarse en moneda extranjera si hay un riesgo de exposición al tipo de cambio? ¿Por qué piensan ustedes que lo harían? A veces se tratan de insumos que no se consiguen en el mercado nacional y sí o sí tienen que ser comprados en el mercado internacional. Pueden ser partes de unas máquinas o máquinas específicas o insumos específicos que se precisan para la producción o compra-venta. Perfecto, perfecta la acotación. ¿En qué sentido? Por ejemplo, maquinarias específicas o un laboratorio específico o repuestos de determinadas circunstancias para determinados también maquinaria, automotores fuera específicos que son importados. Y si son importados, te tenés que endeudar en dólares. Ese es un motivo. ¿Cuál es el segundo motivo que se les puede llegar a ocurrir a ustedes? Giovanna dice, porque cree que la tendencia en la cotización sería favorable. Desde el punto de vista técnico es así. Yo tengo la expectativa de que el dólar va a bajar, me endeudo en dólares. ¿Sí? Eso sería así. Está bien. ¿Qué ocurre? En Argentina eso no pasa. Puede llegar a bajar en corto plazo, pero en general, en el largo plazo, el dólar después se recupera si es que no se contiene lo que se llama la tasa de inflación. ¿Sí? Pero bueno, desde el punto de vista técnico puede ser. Alguien me dirá, che, mira, yo tengo la perspectiva de que el dólar baje. Y ha pasado, ¿no? En el último tiempo por ahí ha pasado. Hay un punto más. Como la moneda extranjera lamentablemente tiene mayor confianza que la moneda nacional, quienes financian los bancos, supongamos, y los préstamos bancarios hipotecarios en moneda extranjera, tienen una tasa de interés más baja que los que están expresados en moneda nacional. Entonces, en vez de pagar un 8%, por decir un número, ¿no? Un 20% anual en pesos, pagan en dólares un 5% anual. Entonces, si la expectativa es que no va a haber cierta estabilidad en el tipo cambiario, yo me voy a endeudar en dólares, porque tengo una tasa de interés menor, pero estoy expuesto al riesgo del tipo de cambio. Bueno, y ahí estaremos cruzando los dedos de que el tipo de cambio, la variación del tipo de cambio sea menor a la diferencial de tasa que hay entre pesos y dólares. ¿Se entendió?
¿Por qué la tasa es mayor en pesos que en dólares? Porque el peso tiene un riesgo mucho más alto de devaluación que el dólar. Básicamente es eso. Y la tasa, que es la rentabilidad para los bancos, es, digamos, mientras más alto el riesgo, más alta es la tasa de rentabilidad exigida. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Profe, ¿y en cuánto está ahora la tasa de interés, por ejemplo, en los bancos? Y ahora aumentó, depende, puede ser la tasa pasiva o la tasa activa. Es decir, si usted va a pedir un préstamo y ya andan arriba del 70-80% anual, y si usted va a pedir, si usted va a poner un plazo fijo, andará por la mitad, 25-40, ¿sí? Seguimos un poquito, ¿no? Sí, sí. Bien. Espérenme un segundito, me voy a servir un vasito de agua, ¿puede ser? Adelante, profe. Bien. Bueno, seguimos. ¿También de vuelta el Excel? Sí, profe. Bien, perfecto. Vamos ahora a ver el análisis vertical de lo que es el estado de resultados, ¿sí? El estado de resultados lo vamos a analizar de la siguiente manera. Vamos a decir, bueno, a ver, esto es como una pizza, ¿sí? El 100% de la pizza son las ventas. Entonces, bueno, a ver, ¿qué hicimos? ¿Qué hizo la empresa? ¿O qué ocurrió con esas pizzas? ¿Quién se las fue, esas porciones, ¿no? ¿Quién se las fue comiendo y cuánto le quedó para la empresa? Entonces decimos, mira, el costo de venta en el año X, 1 se llevó el 77-78% de las ventas. Quedaron para el resultado bruto el 22%. Los gastos de comercialización se llevaron 37.120, o sea, el 6,29. Los gastos de administración el 3, con el cual los gastos operativos se llevaron 9,32. Es decir, de las 100 porciones que habían quedado 22 para el resultado bruto, ya se fueron 9,32 en los gastos operativos. Otro ingreso y egreso, hagamos la ficción de que ponen una porción y queda nada más que el 4,44% de las ventas como resultado operativo. Después vienen los resultados financieros, que son
los gastos financieros más la diferencia de cambio, 8,81, ¿sí? Y queda que el resultado ordinario es el 4,93. Vale decir que el resultado neto representa el 4,93 de las ventas. Es decir, que por cada 100 pesos que la empresa vendió, quedó con menos de 5. Es decir, de las 100 porciones de pizza, vamos a decir una mega pizza, le quedan para la empresa el 5%. ¿Sí? Si hacemos el mismo análisis en el año X2, vamos a ver, fíjense cómo el costo de venta se incrementó. Y en vez de llevarse 77, 78, se llevó casi 81 porciones. ¿Qué pasaron con los gastos de comercialización? El 6,44 más la quiebra 1,04, el 7,49. Los gastos de administración, 3. Fíjense que más o menos se mantiene. Los gastos de comercialización aumentaron, sobre todo por la quiebra que se produce. Entonces, los gastos operativos, que el año pasado se habían llevado 9,34, ahora se llevan 10,61. ¿Sí? Están comiendo más los gastos operativos. Los otros ingresos y egresos también aportaron un poquito, fíjense, un 1%, y el resultado operativo se presenta, digamos, es negativo. Es negativo. Bien. A ver, esta fórmula acá. No, esto es así. ¿Sí? Queda 9,44. ¿Sí? 9,44. Los gastos financieros, se llevan el 4,51 y nos quedan el 4,93, igual que el año anterior. Nada más que ahora hay un pequeño resultado extraordinario que, reitero, lo ponemos por fuera, pero la NUA dice que la empresa lo debe adecuar a algún tipo de los gastos, ¿sí? Dentro de que son gastos de comercialización, gastos de financiación, gastos de administración o en este caso otros ingresos y egresos porque es un resultado extraordinario positivo. Entonces, pasó de 4,93 a 5,62. ¿Pero por qué está esta diferencia? Por una cuestión básicamente extraordinaria. Es decir, la empresa no ha generado mayor proporción de rentabilidad, los resultados, por cuestiones operativas, sino por algo extraordinario. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe, estamos. Bien. Después vamos a analizar, vamos a continuar nuestro análisis con pequeños ratios. Es decir, a ver, analicemos, que ya lo hemos venido viendo, ¿no? La utilidad bruta sobre las ventas. Utilidad bruta sobre las ventas. Ahí está, 19,6 y 20,22. ¿Sí? ¿Por qué me interesa esto? Porque yo tengo que saber cómo, cuánto, este es el primer renglón, digamos, luego de traer de las ventas el principal concepto de gastos y egresos, que son los costos, ¿sí? Porque una cosa es actuar sobre los costos, después lo vamos a ver más a lo largo de la materia, que los costos se hayan incrementado, eso tiene un responsable, ¿sí? Que los gastos de comercialización hayan
aumentado, ese tiene otros responsables. Creo que algo lo hemos claro. Cada renglón del estado de resultados tiene un responsable, ¿sí? El otro ratio son las utilidades netas sobre las ventas. Y vamos a decir que es 5,62 y 4,93. ¿Vale? Estos son los... En realidad el análisis va desde lo más macro hasta lo más detallado. Entonces, quizás sean los primeros ratios que nosotros vemos para después empezar a indagar un poquito más en profundidad. El segundo nivel de análisis es lo que viene acá. La utilidad operativa sobre las ventas. 9,44 y 13,75. Lo hemos sacado acá. El 9,44, ¿sí? Este que está mal también. Resultado operativo sobre las ventas. Ahí está. 9,44 y 13,75. Fíjense que ya voy un poquitito más abajo, ¿no? Fíjense cómo caigo de utilidad bruta a utilidad operativa. En el medio están los gastos de comercialización y los gastos de administración y los otros ingresos y egresos. Entonces, si caigo del 19 al 9,44 y del 22 al 13, mientras más abrupta es la caída, es porque mayor porcentaje o más altos son los gastos de administración y de comercialización. La utilidad ordinaria sobre las ventas, 4,93 y 4,93, y si contemplamos el resultado extraordinario, es 0,69, ¿sí? La utilidad extraordinaria sobre las ventas. ¿Estamos? Esto lo acabamos de sacar acá, ¿no? Los 4,93, 0,69, los 4,93. Estos son los ratios que yo voy a ir viendo. Los ratios que es el índice, ¿no? ¿Está? ¿Estamos acá? ¿Alguna duda? Y el tercer nivel de análisis, y bueno, a ver, los gastos de administración, ¿cuánto me cuesta a mí estar en este circo, en este negocio, que son los gastos de administración? 7,49. Y el año pasado, ¿cuánto eran? 6,29. Y bueno, acá algo está pasando con los gastos de administración, ¿sí? No pueden haber aumentado. Si bien parece poco, 6 porciones se está llevando 7,5, ¿no? Y los gastos de comercialización pasaron de un 3,05 a un 3,13. Bueno, acá estamos más o menos en la misma situación, ¿sí? Y lo total de los gastos operativos, 10,61, que es la suma, y el año anterior 9,34. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, en los gastos de administración. La gente de la comercialización, en términos generales, porcentual, está dentro de lo que es la tendencia de años anteriores, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bueno, hasta acá está el análisis de la estructura vertical. Vamos a ver ahora el análisis de la estructura horizontal, ¿sí? Ahora vamos a analizar, en vez de en forma vertical, como veníamos haciendo recién, lo vamos a analizar de forma horizontal. El análisis vertical lo que hace es analizar la composición de los distintos rubros en un mismo periodo de tiempo, en un mismo momento de tiempo, perdón. La estructura horizontal lo que hace es, vamos a ir obteniendo, comparando rubros en distintos momentos de tiempo, en distintos instantes, ¿sí? Y vamos a arrancar con caja y bancos. La primera columna va a ser muy sencilla.
porque vamos a obtener variaciones absolutas. Es decir, es sencillamente una resta, ¿sí? Para decir, bueno, a ver, el activo corriente aumentó en 6.750 pesos. Perfecto, pero ¿cómo se comportó entre los rubros? El que más aumentó fue 12.000 pesos de bienes de cambio y bajaron las inversiones temporales. Perfecto. ¿Qué más bajaron? Los créditos por venta. En términos absolutos, no nos engañemos, ¿sí? Pero ahora vamos a ver la variación relativa. Y decimos, a ver, ¿cómo se obtiene la variación relativa? El inicio, perdón, el cierre dividido el inicio. X2 dividido X1. ¿Cómo se interpreta? El X2 representa el 105%, el 105,88 del X1. ¿Qué pasó con las inversiones temporarias? Las inversiones temporarias del X2 representan el 35% del X. A ver, lo vamos a ir resolviendo variación relativa y tendencia. Caja y bancos del X2 representa el 105% del X1. Quiere decir que la tendencia es que aumentó el 5,88%. ¿Sí? ¿Cómo se obtiene el 5,88? Dividiendo el cierre dividido el inicio menos 1. ¿Sí? Por 100. ¿Mm? Si mantenemos el formato de porcentaje, 5,88. En inversiones temporarias, vamos a decir que los 2.500 del X2 respecto a los 7.000 del X1 representan el 35%. El X2 representa el 35% del X1. Vale decir que disminuyó un 64,95 las inversiones temporales. ¿Qué pasó con los créditos por ventas? El X2 representa el 96,22, es decir, disminuyeron un 3,78. Y ahí se empieza a conjugar y a mezclar el análisis horizontal con el vertical. Fíjense que disminuyeron los créditos por ventas. ¿Sí? Entonces, está bien, ¿sí? Está bien, pero ¿qué ocurre? Cuando vimos el análisis vertical, lo que vimos es que esos créditos por ventas no, está perfecto. Pasó de un 50 a un 49. Está bien, perfecto. Mantuvo la importancia, ¿sí? Se va conjugando. Los otros créditos aumentaron 9, es decir, si yo digo aumentaron 950 pesos, esos 950 pesos puede ser mucho o poco, nadie lo sabe. Ahora, si yo digo, se presentan un 118 del año anterior y que aumentó un 19%, un 18,8%, ya la idea es distinta. 18% es un valor, una magnitud comparable, ¿no? Es una idea de relatividad, por eso son índices relativos, de relación. Los bienes de cambio aumentaron. Los del X2 representan un 134% del X1, con lo cual los bienes de cambio aumentaron un 34%. Mayor importancia de los bienes de cambio. ¿Por qué? Habrá que ver. ¿Por qué estás comprando mal? ¿Estás comprando cosas que no vendés? ¿O se abrió la importación de determinado producto y aprovechaste a sobreestoquearte porque después se va a cerrar y no vas a tener más oportunidad de poder traer este producto importado? ¿Sí? Son cuestiones que a mí me tienen que llevar, me dan una idea, una lucecita así,
por dónde tiene que ir mi análisis, ¿sí? ¿Dónde debo indagar más? Si lo hacemos a nivel total, aumentó en 6.750, vale decir que es un 106% respecto del año anterior, vale decir que el activo corriente aumentó un 6% de un año a otro. ¿Estamos hasta acá? Sí, estamos, profe. ¿Siempre se tiene que haber una correlación entre el análisis horizontal y vertical o no necesariamente? Sí, 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 sí. Sí, sí. Por acá analizamos siempre en forma conjunta, ¿sí? Cómo cae uno, cómo aumenta o disminuye, cómo varía, y después complementarlo con lo que hicimos primero. Pero bueno, a ver, porcentualmente, ¿cómo sigue respecto al año anterior? En la composición del activo, en la composición del pasivo, ¿sí? Los bienes de uso y las propiedades de inversión tienen una variación absoluta. Negativa los bienes de uso, negativa las propiedades de inversión. Lo más probable es que estas situaciones sean por las amortizaciones, ¿sí? Ahora, eso hace que en ambos casos sea menor el año de X1 que el año X2, bajando 1,83, disminuyendo 1,83 los bienes de uso y 2,5 las propiedades de inversión. ¿Sí? Vale decir que el activo no corriente, que disminuyó en 1.900 pesos, eso quiere decir que el activo de cierre representa el 98% del activo inicial, bajó 1,97. Disminuyó 1,97 el activo no corriente. ¿Qué pasó con el activo total? El activo total, obviamente, aumentó. 6.750 menos 1.900 aumenta en 4.850. La variación relativa dice que el activo del año X2 es el 102,36% respecto del X1. Vale decir que aumentó un 2,36%. ¿Sí? Nuestro activo aumentó un 2,36%, el activo de la empresa. ¿Sí? ¿Qué pasa con el pasivo y con la financiación? ¿Sí? Vamos a decir lo siguiente. El pasivo comercial, o sea, las deudas comerciales, disminuyeron en 42.000 pesos. Quiere decir, suena mucho, ¿no? Y sí, porque las deudas comerciales del X2 respecto al X1 son un 58 y tenemos que disminuir un 42% las deudas comerciales. ¿Qué pasa con los préstamos? Disminuyeron un 13.500 porque el del X2 respecto del X1 representa el 63%, disminuyeron 37% del corriente, ¿no? Del corriente. ¿Qué ocurre acá? En las deudas sociales aumentaron 1.550. Un 200% representa el X2 respecto del X1 o un aumento del 100%. Y ahí es donde te digo que tenés que también conjugar. Ahí este número te llama la atención. Che, ¿cómo cayeron? Claro, pero son 2,50 pesos con respecto a la composición total. Si va a la composición total de las deudas, de las deudas sociales, ¿sí? Acá las tenemos. Las deudas sociales 1,47 y 0,75. O sea, no tiene demasiada importancia. Pero bueno,
sí respecto de sí misma con respecto al año anterior, ¿no? Acá, en el caso de las otras deudas, no hay variación, con lo cual ni relativa ni en valores absolutos, perdón, ni en valores absolutos ni relativa. Por eso quiere decir que el X2 es el mismo que el X1, el 100%, ¿sí? ¿Qué pasó a nivel total del pasivo corriente? Disminuyó en 53,950. Aumentó, digamos, quiere decir que el pasivo del X2 representa el 63% del pasivo del X1 y que disminuyó casi un 37% del pasivo. Es decir, si el activo aumentó un 2,36, vamos a ver qué pasa con el activo total, con el pasivo total, ¿sí? Hasta acá vamos viendo que el activo total aumentó 2,36 y que el pasivo corriente disminuyó 37,94. Las disminuciones más grandes son en deudas comerciales y préstamos. Fíjate vos que en nada incide, prácticamente en nada incide el incremento de las deudas sociales porque la importancia relativa es muy chiquitita en la composición del pasivo. Si tomamos el total del pasivo no corriente, vamos a decir que aumentó en 1.000 pesos. ¿Dónde aumentó? Disminuyeron las deudas comerciales no corrientes y aumentaron los préstamos. Las deudas comerciales del año X0, X2 respecto al X1 es un 0% porque disminuyó el 100% de la deuda, ya no existe. Y los préstamos son el 139% porque aumentaron un 39% respecto del X1. ¿Qué pasó con el total del pasivo corriente, no corriente? El pasivo no corriente aumentó un 4,71. Vamos a ver qué pasa con el pasivo total. El pasivo total disminuyó claramente, ¿no? 53,950 menos 1.000, 52,950. Quiere decir que el pasivo del año X2 respecto del pasivo del año X1 representa el 69%. Quiere decir que disminuyó un 31% el pasivo. Entonces ahí sí, estamos en condiciones de decir, si el activo aumentó un 2,36 y el pasivo disminuyó un 31,14, es claramente una variación muy positiva del patrimonio neto. ¿Y cómo lo vamos a ver? El patrimonio neto al inicio, al cierre menos el inicio, el patrimonio neto aumentó un 57.800 pesos. En términos de variación relativa, el patrimonio neto, el patrimonio neto del X2 es el 262% del X1. O sea que aumentó ¿cuánto? Aumentó un 162%. ¿Sí? Si vamos a la estructura, acá, total pasivo más patrimonio neto, tenemos que repetir claramente los valores del activo, porque el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. La inversión es igual a la financiación. ¿Sí? Es decir, el pasivo más el patrimonio neto aumentaron en un 2,36%. ¿Sí? Nada más que, ¿qué ocurrió? El pasivo disminuyó un 31% y el patrimonio neto aumentó un 162%. ¿Está hasta acá? ¿Se entiende más o menos? Hello, Sí, profe, sí se va entendiendo. capaz que se han dormido. Profe, ahí Bueno, teníamos, cuando teníamos las deudas comerciales, no corrientes, eran proveedores del exterior. sí, Yo ahí lo tengo por sí. otro valor, por el ajustado.
¿Se acuerda que habíamos hecho la distinción entre corriente y no corriente? Ah, sí, debe ser por la diferencia de cambio, creo que es, puede ser. Sí, 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 sí. ahí yo Tomémoslo tengo... ahí, Ujú. tomémoslo a este, ¿sí? Tomémoslo a este. Sí, Acá, si lo tomamos en X2, en X1 es eso, que eran los 6.000. eh, te va a dar deudas comerciales en el X2 o en el X1, me decís. En X1, Y en el no pasivo no corriente, corriente. pasivo no corriente. X1, deudas sociales. Acá. ¿Está? Sí, Ay, qué raro que quedó. Bueno, lo tomemos así. Y ahora corregimos la solución ujú, para el año que viene, ¿sí? Acá lo que más me sí, interesa es que ustedes vean, bueno, muy buena la observación, ¿sí? Lo que más me interesa es que ustedes vean cómo se hace un análisis. ¿Para qué nos sirve esto? Nosotros estamos iniciando el análisis. Entonces, lo primero que vamos a hacer es detectar aquellas relaciones que nos parezcan inusuales, la que está marcada acá, ¿sí? Fíjense, estos que son chiquititos, ni bolilla le daría, ¿sí? La que está acá, ¿sí? Lo que está ahí como un 64, estos dos, empezaría a ver qué pasa. Después si veo que acá hay un 18, pero veo que son insignificantes y bueno, lo analizo luego. No, no está el jugo del análisis, no está ahí. Sí está en esa combinación que te decía yo de análisis vertical y horizontal. ¿Sí? Las inversiones, los bienes de cambio, ¿sí? ¿Qué pasa con los bienes? ¿Cómo viene la evaluación de los bienes de cambio? Y sobre todo hay que prestar especial atención a la actividad de la empresa, ¿sí? Si la empresa es una empresa comercial y lo más importante va a estar en bienes de cambio, va a estar en créditos por venta, ahí va a estar, ¿tá? Y ustedes lo van a ver, como lo van a ver cuando hacen la importancia relativa de los rubros, ¿sí? Bien, vamos al estado de resultados, ¿ah? El estado de resultados va a decir, bueno, a ver las ventas. ¿Qué pasó con las ventas? 130.000 pesos aumentaron las ventas. Si yo le digo a ustedes, la empresa aumentó en 130.000 pesos las ventas, ustedes mirá, qué bien, pero eso es mucho, es poco, ¿sí? 130.000 pesos es mucho o es poco. Y bueno, depende para qué, ¿no? Un sueldo de 130.000 pesos es poco. Un pasaje urbano en colectivo es mucho. Entonces hay que relativizar. Entonces decimos las ventas del año X2 respecto del X1 un 122%. Entonces vamos a decir que aumentó un 22%. Bueno, ahí estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Y si estamos hablando de valores en términos constantes, es decir, las dos expresadas en la misma unidad de medida y un crecimiento de un 22% de las ventas es interesante. ¿Está? Hasta ahí, vamos a ver qué pasó con los costos. Los costos aumentaron, ¿sí? 123.000 pesos. Vale decir que el costo del año anterior, del X2 respecto del X1 es 127%. Entonces ahí ya se me empieza a mí a borrar la sonrisa, se me va la alegría porque los costos aumentaron más, ¿sí? Aumentaron un 27%, mientras que las ventas solo un 22%. Y eso se va a ver reflejado en que la utilidad bruta aumentó en 6.097 pesos. Es decir, la del año anterior respecto del 2001 es un 4, un 104, aumentó un 4,65. Bueno, aumentó, de última aumentó, ¿sí? Lo ideal es que, eh, esto lo vamos a ver más adelante, lo ideal es que si las ventas aumentan un 22%, los costos de venta aumenten a lo sumo un 22%. Si no, me estoy comiendo porcentaje de utilidad, de utilidad bruta. ¿Se entiende?
¿Qué pasa con los gastos de comercialización? ¿Sí? Lo vamos a analizar a nivel total, ¿sí? A nivel total, los gastos de comercialización, fíjense que en el año X2 está la adecuación más los gastos que tenía el estado de resultados, ¿sí? Los gastos de comercialización aumentaron, ojo acá, ¿no? Pasó de 37 a 50, de 37 a 53, se aumentaron en 16.000. Quiere decir, X2 respecto a X1, 145, aumentaron un 45%. Ojo, que me está aumentando todo más arriba de las ventas. ¿Qué pasa con los gastos de administración? Vamos a hacer un poquito más ágil esto. Aumentaron un 45, 4.500 pesos. Aumentaron un 25%. También todo aumentó por encima de las ventas. Entonces, los gastos operativos, entiéndase como gastos operativos a los gastos de administración más comercialización, aumentaron en 21.280. Respecto del X2, respecto del X1, un 138, vale decir que los gastos operativos aumentaron un 38%. Los costos aumentaron un 27% y las ventas solo un 22%. ¿Ah? Los otros ingresos y egresos, está bien, aumentaron 2.080 pesos, un 40% de aumento. Está perfecto, está bien, pero son otros ingresos y egresos. Acá habrá quizás la venta de algún bien de uso. O sea, la empresa no se dedica a esto, ¿sí? En buena hora que son positivos, pero a mí lo que me interesa es que acá, en esta cuestión que es la operativa, ¿sí? Ahí me interesa que ahí los números sean buenos, ¿sí? Ahí. ¿Estamos hasta acá? Entonces, los resultados operativos disminuyeron 13.103. Representan el X2 respecto al X1, un 83,84. Y lo más triste de todo es que disminuyeron un 16, casi 17%. ¿Sí? Lo operativo. ¿Qué pasa con los financieros? Eran 27. Lo analicemos ahí. Lo analicemos a nivel total, ¿no? Los financieros, que son los 32. Ahí lo marquemos acá. Los 32.500 son el total de los gastos financieros del X2, que son los 20.000 que tenía el balance original, más los 12.500 de la diferencia de evaluación. Acá van a tener también una pequeña diferencia, pero bueno, es la diferencia de cotización. Y tenemos en el X1 los 27, que son la diferencia de cotización de 25 y los 27 del balance. O sea, el total de los resultados financieros del X1 son 52. Los resultados financieros disminuyeron en 19.500 pesos. ¿Sí? Se presenta una disminución de, en total, el 37,5. ¿Sí? Básicamente, ¿por qué? Porque la diferencia de cotización o la exposición que había en dólares en el año X2 fue menor que la exposición que había en dólares en el año X1. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a lo que pasó finalmente con el resultado ordinario. Aumentó en 6.936.
el resultado ordinario del año pasado, del X2 respecto al X1, es un 21,98% arriba. Vale decir que hay un 22% de aumento del resultado ordinario. Bien, entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo se justifica esto? Hubo un 22% de incremento de las ventas, 27% de incremento de los costos, con lo cual la utilidad bruta solo aumentó un 4,65. Hubo un aumento de los gastos operativos de 38,61, y acá lo que nos salvó las papas fue la disminución, disculpen el término, no digan así en el final, ¿no? Nos salvaron las papas, ¿sí? Acá lo que tuvimos es una mucho menor exposición al tipo de cambio o mucha menor incidencia de la devaluación, que hizo que los gastos financieros, y fíjense, y los gastos financieros en sí, también bajaron un 26%. Los gastos financieros por la devaluación bajaron un 50%. Entonces, al tener mucho menores resultados financieros en el X2 que en el X1, esto posibilitó que se recupere el resultado ordinario. ¿Sí? Como les decía recién, acá hay premios y castigos. Si el resultado bruto en términos porcentuales no siguió la venta, es porque el costo de venta aumentó más que proporcionalmente. Entonces hay que ver qué pasa con las compras ahí. Si no se está comprando de más, si no hay una cuestión, ¿sí? Hay un responsable ahí. Los gastos de comercialización aumentaron 45%. Al gerente de comercialización, ya lo hemos dicho otra vez, llamarlo y tirón de oreja. Fíjate la quiebra esta, lo que nos produjo. Los gastos de administración aumentaron un 25%. Llamarlo al gerente administrativo y decir, ¿qué pasa acá? ¿Por qué? ¿Sí? Dará explicaciones, habrá algunas explicaciones justificadas y otras que tendrán que ser, digamos, objeto de cambio por parte de la empresa, ¿sí? Y acá lo llamamos al gerente financiero y lo aplaudimos porque, bueno, estuvo menos expuesto en las monedas extranjeras, ¿sí? Esto llega a la conclusión de que el resultado aumenta un 21% de lo ordinario. Y el extraordinario no tiene, digamos, como es extraordinario, no tiene análisis respecto del año anterior, ¿sí? Eso es una cuestión, reitero, que la NUA lo ha terminado este, de incorporar el resultado extraordinario dentro de algún rubro del resultado del ejercicio. Yo soy un humilde servidor, pero estoy en desacuerdo de esto. No me voy a poner a discutir con los grandes doctrinarios de la profesión, pero me parece que no está bien, ¿sí? A título personal. Bueno, finalmente el resultado del ejercicio aumentó en 11.326. Respecto al año anterior, hubo un aumento del 39,16. Es decir, del X2 comparado con el X1, el X2 representa el 139% del X1, o lo que es lo mismo, un incremento del 39,16%. ¿Qué pasó acá? Resultado extraordinario, resultados financieros, mejores resultados financieros. La parte operativa, que es lo que se dedica a la empresa, anduvo para atrás, ¿sí? No digan así en los exámenes. La parte operativa es la que necesita algún tipo de análisis para mejorar. Estos son los que te decía recién, los indicios que me van a dar a mí para después empezar a indagar, como vamos a ver más adelante en la materia, por qué a veces, digamos, tenemos costos de venta más altos, ¿sí? ¿Está? ¿Cómo impacta eso en la rentabilidad? ¿Estamos acá? Sí, profe, sí se entendió. El último punto habla de las políticas financieras adoptadas por la empresa. Ese punto lo vamos a dejar para la clase que viene, porque ya vamos a empezar a analizar las políticas financieras sanas de la empresa, ¿sí?
¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, este, ¿tienen alguna duda, chicos? No, profe, Todo creo ese que análisis, perdón, todo ese análisis que usted hizo a lo largo de la clase, nosotros tenemos que escribir esas pequeñas conclusiones después de realizar los cálculos. Sí, sí, como una pequeña ayuda a memoria, ¿sí? Yo pondría, y después sí, lo que te van a pedir es un informe o algún tipo de conclusión más armada, más redactada, si se quiere, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Es profe, sí se decir, entiende. lo que nosotros vamos viendo como distintos como episodios de la serie. Después te dicen, bueno, hacemos un resumen de la serie. El capítulo 1 parecía que el asesino era el marido. Después resulta que tenía un novio, capaz que el asesino era el novio. Después resulta que no estaba muerto, sino que había desaparecido, estaba de parranda. Bueno, uno tiene que ver toda la serie, va haciendo algunas acotaciones, porque fíjate que al final del cuentito, lo que acabamos de ver es que el resultado terminó siendo bueno, acompañando el aumento de las ventas, pero por una cuestión ajena a las ventas, una cuestión vinculada con los resultados financieros. Entonces, como te digo, es ir obteniendo, ustedes ya van a ir viendo, vamos a ir viendo que ya la clase siguiente, ¿no? Hay índices, vamos a ver, me adelanto un poquito, de endeudamiento, insolvencia, donde tenemos ya valores que están como predeterminados como buenos o malos. En el caso usted tiene un valor, se puede hacer una anotación, no es un buen valor. Y después al final, todo el análisis, capaz que ese índice que no era tan bueno al principio, resulta siendo no tan mal. Como he seguido, está mal, pero no tan mal. Bueno, ¿alguna duda, chicos? En la clase que viene, que es el día lunes, vamos a ver el práctico de los nogales, ¿sí? Y ahí vamos a ver bien, con detalle las políticas financieras sanas, ¿sí? Es un práctico más cortito que este. ¿Estamos? Sí, profe, estamos. Bueno, bueno, cualquier cosita, cualquier duda me escriben. Si no, bueno, directamente nos vemos ahí. Profe,